¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que la Biblia realmente enseña acerca de la intimidad en el matrimonio? Muchos cristianos se preguntan si ciertos actos sexuales, como el sexo oral o el sexo anal, son aceptables ante los ojos de Dios. En este video, vamos a profundizar en este tema tan controvertido y a explorar lo que la Biblia dice realmente sobre la sexualidad en el matrimonio, desafiando muchas de las creencias tradicionales que a veces nos limitan a pensar que la sexualidad es solo un acto físico. Prepárate para descubrir una verdad que puede cambiar tu perspectiva y, quizás, transformar tu vida de fe. Lo primero que debemos entender es que la sexualidad fue diseñada por Dios como un regalo hermoso y sagrado dentro del matrimonio. Desde el inicio de la Biblia, en el libro de Génesis, vemos que el acto de unirse como pareja no es solo un acto físico, sino algo profundamente espiritual. En Génesis 2:24 se nos habla de cómo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Esta expresión una sola carne es mucho más que un concepto físico. Representa la conexión profunda entre los esposos, una unión emocional, física y espiritual que refleja el propósito divino del matrimonio. Esta unión es tan especial que, a través de ella, los esposos encuentran una expresión única del amor, el respeto y la fidelidad. Es importante destacar que la Biblia no habla de la sexualidad solo como un acto que se realiza por placer o por procreación, sino como una expresión de amor entre los esposos. Es un medio para fortalecer la relación, tanto en el plano emocional como en el espiritual. Pero, en medio de esta profunda verdad, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a prácticas específicas que no están explícitamente mencionadas en las Escrituras, como el sexo oral o el sexo anal? Aquí es donde muchos se sienten confundidos, porque, aunque la Biblia menciona la importancia del matrimonio y la intimidad, no aborda directamente estos temas de manera explícita. La falta de una referencia directa a estas prácticas ha generado mucho debate entre los cristianos. Algunos se han aventurado a interpretar pasajes como los del Cantar de los Cantares, un libro lleno de poesía simbólica que celebra el amor y la intimidad entre una pareja. En estos versos se describe la unión física de los esposos con un lenguaje cargado de metáforas y simbolismos. Pero, ¿realmente debemos tomar estas descripciones como una referencia literal o simbólica a la intimidad? Si la Biblia nunca menciona de manera específica el sexo oral o anal, ¿podemos hacer suposiciones basadas en los principios generales de la Escritura sobre la intimidad en el matrimonio? Lo que sí sabemos con certeza es que, desde una perspectiva cristiana, la intimidad sexual dentro del matrimonio debe basarse en principios fundamentales, el respeto mutuo, el amor genuino y el compromiso con Dios. Si una práctica sexual está de acuerdo con estos principios, entonces puede ser vista como válida dentro del matrimonio, siempre y cuando no haya abuso, manipulación o coacción. En 1 Corintios 7, 3-4, Pablo nos recuerda que el esposo y la esposa tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro, lo que implica una disposición a complacer al otro en todos los aspectos, incluida la sexualidad. Este versículo destaca el principio de que los esposos deben cumplir con sus deberes matrimoniales, sin ser egoístas, siempre buscando la unidad y el bienestar del otro. Es cierto que algunos pasajes bíblicos, como los de Romanos 1, 26-27, son citados por algunos cristianos para condenar prácticas que consideran antinaturales, especialmente en relación con las relaciones homosexuales. Sin embargo, es importante recordar que, aunque la Biblia condena las relaciones homosexuales en estos pasajes, no hay ninguna referencia directa al sexo oral o anal dentro del contexto de un matrimonio heterosexual. Esto abre un espacio de interpretación y reflexión personal, invitando a las parejas a discernir, a través de la sabiduría y la oración, si tales prácticas son apropiadas en su relación. Y aquí es donde la controversia se intensifica. ¿Podemos, como cristianos, tomar ciertas libertades dentro del matrimonio sin que eso se convierta en un pecado? Algunos piensan que todo lo que no está explícitamente prohibido en la Biblia es permitido. Otros creen que cualquier acto que no esté directamente aprobado o enseñado en las Escrituras debe ser evitado. La clave está en entender que la Biblia no está tratando de imponer una lista rígida de lo permitido y lo prohibido en cuanto a la sexualidad, sino más bien nos está llamando a un examen profundo de nuestras motivaciones, nuestras intenciones y, sobre todo, de la relación con nuestro cónyuge y con Dios. Un aspecto crucial de la enseñanza bíblica sobre la intimidad es la pureza y la fidelidad en el matrimonio. Hebreos 13:4 nos recuerda que el matrimonio debe ser honrado por todos y que el lecho conyugal debe mantenerse puro.
Esta pureza no significa que debamos reprimir nuestra sexualidad, sino que debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan nuestra relación con nuestro cónyuge y con Dios. El sexo en el matrimonio, según la Biblia, debe ser una expresión de amor, respeto y generosidad, no una mera satisfacción de deseos personales. En la práctica, esto implica que los esposos deben preguntarse constantemente si lo que están haciendo contribuye a la unidad de su relación, si les ayuda a crecer más cerca de Dios y entre sí, y si ambos disfrutan de una experiencia respetuosa y amorosa. La verdadera pregunta no es si el sexo oral o anal está permitido o no, sino si estas prácticas fortalecen el vínculo matrimonial y honran a Dios. En 1 Corintios 7:5, Pablo también advierte sobre el peligro de la abstinencia prolongada entre los esposos. Nos dice que no debemos privarnos mutuamente de la intimidad, salvo por un tiempo breve y de común acuerdo, para dedicarlo a la oración. Este consejo no solo protege la relación del peligro de la tentación, sino que también subraya la importancia de mantener una vida sexual activa dentro del matrimonio. El sexo en el matrimonio no es solo un derecho, sino una necesidad para preservar la conexión emocional y espiritual entre los esposos. La Biblia no prohíbe las prácticas sexuales en sí mismas, sino que se enfoca en cómo esas prácticas reflejan el amor, el respeto y la generosidad dentro del matrimonio. No se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y, lo más importante, por qué lo hacemos. Si una pareja se compromete a amar y respetar a su cónyuge en todas las áreas de su vida, incluida la sexualidad, entonces la relación se fortalecerá y crecerá en unidad. Este principio también nos recuerda que la sexualidad no debe ser vista como algo separado de nuestra relación con Dios. En cada aspecto de nuestra vida, incluida la intimidad conyugal, debemos buscar honrar a Dios y vivir conforme a sus principios. Si las prácticas sexuales dentro del matrimonio reflejan un espíritu de amor y respeto mutuo, entonces podemos tener la confianza de que no estamos violando los principios divinos. A medida que profundizamos más en lo que la Biblia dice sobre la intimidad matrimonial, encontramos una idea fundamental que debe guiar todas nuestras decisiones. La relación sexual entre marido y mujer debe ser un reflejo del amor incondicional y sacrificial que Cristo tiene por su iglesia. Efesios 5:25 nos enseña que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este amor es un amor puro, desinteresado, que busca siempre el bienestar del otro por encima de uno mismo. Por lo tanto, cualquier acto sexual dentro del matrimonio debe estar guiado por este mismo principio, amor y respeto mutuo. Este amor mutuo significa que ninguna práctica debe ser forzada, coaccionada o desequilibrada en favor de uno solo de los cónyuges. Si una de las partes se siente incómoda o no está de acuerdo con una práctica sexual, ya sea sexo oral, sexo anal o cualquier otra, es fundamental que se respeten sus deseos y límites. La relación sexual no debe ser un medio de poder o manipulación, sino una expresión de intimidad y unidad. Esto también implica que los esposos deben estar dispuestos a hablar abiertamente sobre sus deseos, preocupaciones y límites sexuales. La comunicación honesta es esencial para evitar malentendidos, resentimientos y tensiones en la relación. La sexualidad no debe ser un tema tabú ni un área en la que se acumule frustración o dolor. En cambio, debe ser un espacio donde ambos esposos se sientan seguros, respetados y amados. El sexo oral y el sexo anal, aunque no mencionados específicamente en las Escrituras, entran dentro del marco de la sexualidad matrimonial. La clave para evaluar si estas prácticas son aceptables ante los ojos de Dios radica en la motivación detrás de ellas. Si ambas partes disfrutan de estas prácticas, se sienten cómodas y no hay coerción ni manipulación, entonces no necesariamente están en conflicto con los principios cristianos de amor, respeto y generosidad. Por otro lado, si estas prácticas se realizan por motivos egoístas o con la intención de controlar o dominar a la pareja, entonces sí podrían considerarse problemáticas. La Biblia nos llama a ser siervos unos de otros, a anteponer las necesidades del otro a las nuestras y a vivir en armonía y respeto. Cualquier acto que vulnere este principio puede poner en peligro la unidad del matrimonio y la relación con Dios. Además, hay que tener en cuenta que la Biblia habla sobre la pureza sexual, y eso es algo que debe tomarse en cuenta en todas las prácticas dentro del matrimonio. 1 Tesalonicenses 4:3-5 nos exhorta a vivir una vida pura, absteniéndonos de la inmoralidad sexual y controlando nuestros cuerpos de manera que honremos a Dios. Aunque el sexo en el matrimonio es legítimo y santificado por Dios, los esposos deben ser conscientes de cómo sus prácticas afectan su relación con Él. Por lo tanto,
La sexualidad no debe verse como algo separado de nuestra vida espiritual, sino como una extensión de nuestra relación con Dios. Si bien no hay una lista definitiva de prácticas sexuales permitidas o prohibidas en la Biblia, los principios de respeto, amor y pureza deben ser siempre la guía. Cualquier práctica que refuerce estos principios probablemente esté alineada con los valores cristianos, mientras que cualquier práctica que los contravenga puede generar dudas y preocupaciones. Además, debemos recordar que la sexualidad no es solo un medio para la satisfacción física, sino una forma de expresar el amor profundo que Dios desea entre los esposos. El sexo es un acto sagrado y, como tal, debe ser tratado con el mismo respeto y reverencia que cualquier otro aspecto del matrimonio. Es un acto de unidad, de sacrificio y de comunión, y debe ser visto como una forma de construir una relación más profunda con el cónyuge y, a través de él, con Dios mismo. Es fundamental que los esposos no busquen imitar prácticas o filosofías sexuales que no están alineadas con los principios bíblicos. La sociedad moderna está llena de influencias que distorsionan la belleza del acto sexual, presentándolo como algo puramente físico o como una herramienta para el egoísmo y el placer personal. Los cristianos, sin embargo, están llamados a ver la sexualidad a través de una lente diferente, como un regalo de Dios que debe ser disfrutado dentro del marco sagrado del matrimonio, y siempre en el contexto del amor sacrificial y la fidelidad. En última instancia, la respuesta sobre si el sexo oral o anal es pecado no es una cuestión sencilla ni una que tenga una respuesta directa en la Biblia. Lo que sí está claro es que la intimidad matrimonial debe ser un reflejo del amor incondicional de Cristo, y cualquier práctica sexual debe promover la unidad, la confianza y el respeto mutuo. Si alguna práctica pone en peligro estos principios, entonces debe ser reevaluada. Si, por el contrario, fortalece la relación y honra a Dios, entonces no hay razón para condenarla. La clave está en la pureza del corazón, en las intenciones que guían nuestras acciones y en la voluntad de someternos a los principios de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, incluida la intimidad matrimonial. Como con cualquier decisión en la vida cristiana, debemos orar, buscar la sabiduría de Dios y estar dispuestos a escuchar a nuestro cónyuge para asegurarnos de que estamos tomando decisiones que construyan nuestra relación y que honren a Dios. Es crucial que, como cristianos, recordemos que el matrimonio es un reflejo del pacto que Dios tiene con su iglesia. La intimidad matrimonial no es solo una actividad física, sino una experiencia espiritual que simboliza la unión que debe existir entre el esposo y la esposa. Efesios 5, 31-32 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta unión sagrada es lo que hace que la relación sexual sea significativa y espiritualmente transformadora cuando se realiza dentro de los límites del amor, el respeto y el compromiso mutuo. Es necesario que cada pareja cristiana busque la paz y la armonía dentro de su matrimonio y que su vida sexual se base en la verdad de que ambos cónyuges son iguales ante los ojos de Dios. Si uno de ellos no se siente cómodo con una práctica sexual en particular, debe haber espacio para el diálogo y la negociación. El amor no se impone, se ofrece. Y la intimidad debe ser una expresión de ese amor. En muchos casos, las personas se preguntan sobre prácticas sexuales específicas porque las influencias culturales, las expectativas sociales y la curiosidad natural sobre el sexo hacen que surjan dudas. La cultura popular a menudo presenta la sexualidad como algo separado de lo espiritual, pero en la vida cristiana, todo lo que hacemos debe reflejar nuestra devoción a Dios. Esto incluye nuestras decisiones sobre la vida sexual, que deben estar alineadas con su voluntad, y la manera en que tratamos a nuestros cónyuges debe ser una extensión de nuestra devoción a Dios. No obstante, aunque no existe un mandato explícito en la Biblia sobre las prácticas sexuales específicas como el sexo oral o el sexo anal, debemos acercarnos a este tema con un corazón puro, dispuesto a buscar la voluntad de Dios. Esto no significa que debemos temer preguntar, explorar o discutir abiertamente estos temas, sino que debemos hacerlo con humildad, buscando siempre la sabiduría que viene de Dios y respetando los límites y deseos de nuestra pareja. Además, hay un principio que siempre debe prevalecer: el respeto a la dignidad humana. Las prácticas sexuales que deshumanizan a la persona, que la cosifican o la tratan como un objeto de placer, no son acordes con la voluntad de Dios. La sexualidad es un regalo de Dios para la humanidad, pero como cualquier otro regalo, debe ser usado con sabiduría y responsabilidad. De hecho, los cristianos están llamados a tratar a sus esposos y esposas con el mismo amor y respeto que Cristo muestra por su iglesia.
Y esto significa que cada acto dentro del matrimonio debe ser un acto de honra y no de explotación. También debemos recordar que la sexualidad no es solo para la satisfacción física o emocional, sino que tiene un propósito divino. En Génesis 1:28, Dios manda a Adán y a Eva a fructificar y multiplicaros, llenad la tierra y sojuzgarla. La procreación es uno de los propósitos fundamentales de la sexualidad, aunque no todos los matrimonios tienen hijos. Sin embargo, la procreación no es la única razón para la intimidad matrimonial. La Biblia también habla del sexo como una forma de fortalecer la relación, de unir a los cónyuges en un lazo profundo de afecto y compromiso. En este sentido, la satisfacción sexual dentro del matrimonio puede ser vista como un acto de amor que trasciende el simple placer físico. El acto sexual tiene el poder de acercar a los esposos a nivel emocional, mental y espiritual, y debe ser considerado un acto sagrado. Por ello, las prácticas sexuales deben ser evaluadas en función de si ayudan o no a fortalecer esta unión, si promueven el amor mutuo y si no fomentan la división o el egoísmo. Cuando un matrimonio atraviesa dificultades en su vida sexual, es importante que se aborden estas cuestiones con amor y paciencia. Los esposos deben trabajar juntos para comprender los deseos, las preocupaciones y los límites del otro. La sexualidad, como cualquier otro aspecto de la relación, requiere comunicación abierta, empatía y respeto mutuo. No se trata solo de satisfacer necesidades físicas, sino de construir una relación sólida y sana en todos los aspectos. Es cierto que algunas personas se sienten incómodas al hablar de la sexualidad en términos religiosos, debido a la falta de educación sexual o a los tabúes culturales que rodean este tema. Sin embargo, la Biblia no evita hablar de los temas difíciles, y los cristianos deben ser valientes para examinar estas cuestiones de manera responsable y guiados por principios bíblicos. No hay lugar para la vergüenza cuando se trata de la sexualidad dentro del matrimonio, más bien, debe ser vista como una bendición, un medio para expresar el amor y la unidad que Dios desea para todos los matrimonios. En resumen, la respuesta sobre si el sexo oral o anal es pecado no es un juicio definitivo que pueda hacerse sin considerar el contexto más amplio del matrimonio cristiano. Lo que la Biblia enseña con claridad es que el amor, el respeto, la pureza y la unidad son los principios que deben guiar todas las decisiones dentro del matrimonio. Si una práctica promueve estos valores y no va en contra de la voluntad de Dios, entonces no debería considerarse un pecado. Pero, si la práctica pone en peligro la unidad del matrimonio o deshumaniza a alguno de los cónyuges, entonces sí debe ser reconsiderada. Cada pareja tiene la responsabilidad de evaluar sus propias prácticas y decisiones con sabiduría y discernimiento. Es fundamental que busquen la guía de Dios, la sabiduría que Él promete a aquellos que le piden, y que se comprometan a vivir en armonía, amor y respeto mutuo. Al final, lo que más importa es que el matrimonio refleje el amor sacrificial de Cristo y que cada acto dentro del mismo fortalezca esa relación única y especial que Dios ha diseñado.